Bueno, en este video vamos a tratar un tema que está relacionado a un trabajo práctico, que es la larga espera. Se menciona este título, como lo marco con el asterisco, a Tullio Perindongui. Bueno, este es un título de uno de sus libros, ¿no? Y como verán, hay un proceso histórico que va de 1810 a 1880. Con esto yo me quiero referir más que nada a la larga espera que tuvo toda la región americana, ¿no? Para la construcción de los estados nacionales tal cual los conocemos hoy, los países, ¿no? Con nombre y apellido, por así decirlo. Bien, va a ser un poco repetitivo, ¿no? Hablar de 1810, pero acá de nuevo vuelvo a hablar de otro concepto del Perindongui, que es la ruptura del lazo colonial, ¿no? Romper la relación con España llevó a América a un proceso largo de 1810 hacia 1820, como vimos en el video anterior. Y bueno, quería dejarles algunas influencias, ¿no? O sea, no lo rompen de la noche a la mañana y tiene que ver con el tema, por sobre todo, de estas tres influencias potenciales, ¿no? Como la primera, que va a ser la independencia de los Estados Unidos en 1776. ¿Mm? Esa independencia le sienta las bases políticas para todos los pobladores americanos de decir, bueno, mirá, Estados Unidos está en territorio americano, es americano, criollo igual que nosotros y pudo sacarse de encima una gran potencia como lo es Inglaterra. Bien, se ve ahí a quien se saca de encima. Eh, bueno, en Francia, en Europa, pasa algo muy grande, que es una revolución contra el rey. Y es un proceso larguísimo, que termina con Napoleón en 1815. ¿Se acuerdan que yo les comenté que Napoleón había metido preso al rey de España y demás? Bueno, esto también va a ser un aliciente desde 1789 en adelante para los criollos americanos que leen mucho de lo que se va a escribir en el iluminismo francés de esa época, y esto también va a influir políticamente. ¿Por qué? Porque se sacan de encima al rey, como bien dice ahí. Y bueno, para mí la revolución haitiana tiene mucho también que ver, como a un criollo americano del continente, ¿no? En la región del Río de la Plata o en Caracas, Venezuela, va a decir, ¿cómo un negro esclavo puede ser independiente, ¿no? Entonces, también lo que tiene Haití es que se saca de encima Francia, una potencia, que en 1791 también era potencia en Europa. Bien, y para hablar de las causas, ¿no? Lo que termina desencadenando esas influencias políticas en la región, por sobre todo va a estar la insurgencia local, esas rebeliones, ¿se acuerdan que vimos? Se daban hacia mediados del siglo XVIII, con el cura Hidalgo, con Tupac Amaru, con el pueblo de Buenos Aires sacando a los invasores ingleses, ya pasando, ¿no? De principios del siglo XIX, 1806, y tiene que ver con el mapita que les estuve mostrando yo la otra vez, todos esos sectores que se fueron rebelando lentamente, ¿no? Como también había pasado en Colombia, pero sin mucho éxito. Otra cuestión importante que les expliqué más adelante tiene que ver con el colapso de la monarquía española, ¿no? Francia, como ven en azul en el mapita este, se torna un imperio, aquí lo estoy señalando con amarillo, y pone cautivo al rey español, y bueno, eso genera que no haya una persona física, jurídica, administrativa, no hay un rey de España, yo americano. En todos los papeles me firma el rey de España, y el rey de España ya no está preso. Entonces algo va a pasar ahí políticamente y administrativamente. El criollo americano va a encontrar la vía de salida como para buscar su eh, autonomía, autonomía política. Bien, de nuevo con la ruptura del lazo colonial, el siguiente paso va a ser las revoluciones, ¿no? Esas revoluciones van a estar encabezadas por criollos, esos criollos que van a estar casi, vamos a decir, peleando el puesto con el español. Son esos criollos blancos que están vinculados al poder económico, que son dueños de comercios, dueños de haciendas, de campos, de estancias, pero que no tenían el poder político, ¿no? Eh, Al no tener un poder político y no estar la figura política principal, que es el rey de España,
En América lo que hacen estos criollos blancos es formar sus juntas de gobierno. Son todos criollos formándose como autónomos en las decisiones políticas, en estas juntas de gobierno, ¿no? Como se pueden llegar a dar, por ejemplo, el Cabildo, ¿no? En Buenos Aires y en otras regiones de América. También vemos que esas revoluciones que nacen de 1810 en adelante se expanden en campañas militares. ¿Por qué es importante la campaña militar? Porque es necesario sacar el español de América y por sobre todo de Sudamérica. Lo vimos con las campañas de Bolívar y San Martín, ¿no? Por sobre todo en la parte sur, el español tenía su asiento en Lima, en el virreinato del Perú, y era necesario terminar con el poder central del español en América, y justamente la guerra, la campaña militar la llevan hacia Lima. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que les dije? No era tan fácil. Esas revoluciones sociales fueron controladas por España fácilmente, tanto en México como en Perú. ¿Por qué? Porque fueron, vamos a decir, los centros del Imperio Español en América y estaban muy bien posicionados y militarmente eran superiores a tanto los eh, intentos regionales de México y Perú para intentar tomar el poder, ¿no? Eh, bueno, después se hacen independientes en 1821, como bien dice acá. Démosle el caso en Perú, bueno, ayudado por San Martín y Bolívar. Y bueno, en México por una cuestión local, ¿no? También con Agustín I como emperador, Agustín de Iturbide, que se lo ve acá en este cuadro. También acá pueden ver, esta es una anécdota que les voy a contar, al cura Hidalgo con la Virgen de Guadalupe, si se fijan. Acá está la Virgen de Guadalupe, el cura de 1810, donde tiene vamos a decir, un discurso muy pro rey español y también muy cristiano, donde dice: viva nuestra Santísima Madre de Guadalupe y viva Fernando VII, muera de mal gobierno. O sea que, a pesar de que las revoluciones no van en contra del rey Fernando VII, el español está en contra de estas revoluciones porque son revoluciones de clases sociales más bajas. No estoy hablando de esclavos como en Haití, estoy hablando de criollos y estoy hablando de nativos, de pueblos originarios. Igualmente, el miedo está y bueno, son fácilmente sofocadas. Bien, ahora sí entramos en otra etapa que va de 1820 a 1860, donde ya se va a dar la ruptura del lazo colonial con España, pero empieza lo que es para también el Perindongui un nuevo orden colonial. Un nuevo orden colonial que va a estar marcado por influencias extranjeras, también tiene que ver mucho Europa. Vamos a ver estas influencias. La primera va a ser la revolución industrial. Esa revolución está iniciada en Inglaterra a principios del siglo XVIII, va a explotar para 1820, ¿no? La mecanización de procesos de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una industria que antes se hacía manual, donde lo artesanal era lo principal, por ejemplo, en este caso concreto, la confección de textiles. O sea, antes una señora agarraba y hacía un buzo, ¿no? Con sus propias manos. ¿Y ahora qué pasa? Las máquinas, la invención, por ejemplo, de la máquina a vapor, va a generar que, metido eso en una línea de producción en lo que son las máquinas de tejer, va a producir que esa persona no trabaje más o no tenga la posibilidad de producir tanto como una máquina. Cuando una persona hace un buzo, la máquina te hace 10. ¿Se entiende? Es lo que más o menos se entiende hoy por industrialización, ¿no? La mecanización tiene que ver con eso. Y otra cuestión que va por fuera de lo económico, ¿no? Tiene que ver con la cuestión política de nuevo y que se va a romper ya el vínculo con la monarquía, en la lucha contra las monarquías, de las revoluciones liberales en Europa. Entonces, las monarquías van fracasando, por sobre todo en España, en Francia y en lo que son los estados alemanes. En ese momento no era Alemania tal como la conocemos ahora. Empieza a haber más decisiones de gobiernos autónomos, donde empiezan también a tener a los reyes en un segundo plano y empieza el pueblo
a tomar sus decisiones políticas, ¿sí? Bien, también dentro de este orden colonial, pero en América, en Latinoamérica, LATAM, van a surgir nuevos grupos sociales que van a estar ligados al poder, pero no solo el poder político, como habían logrado con las revoluciones y con las independencias, sino que también, por sobre todo, con el poder económico, que ha tenido también una gran influencia en las revoluciones y en las independencias, pero ahora están, vamos a decir, predominando en toda la región. Estos grupos son los grupos terratenientes, acá como dice la palabra, terratenientes, y estos grupos van a tratar de buscar una idea, una concepción más federal de las regiones, ¿no? Todavía no en estos países, sino que en estas regiones, en el Río de la Plata, por ejemplo, van a tener una idea de que la ciudad va a ser más de corte centralista, donde quieren centralizar el poder para unos pocos, más que nada, por ejemplo, en el caso de Argentina, en la región o en el Río de la Plata, en la región de Buenos Aires, en lo que hoy sería Capital Federal, por el puerto, ¿no? El poder económico que significaba el puerto para Argentina, o la región del Río de la Plata en ese momento, era muy, muy predominante y muy importante. Entonces, buscan también la idea de federalizar, ver en otras provincias otros poderes locales, ¿no? Por personajes muy característicos llamados caudillos, que van a formar alianzas en muchos de los casos. En este caso en Argentina se ven muchos casos también, pero surgen también en Chile, surgen en Venezuela, en Colombia, en varias regiones más. Entonces se busca un orden regional a través de ese autoritarismo de los caudillos, del caudillismo, por así se dice. Acá tienen una bandera de la Confederación Rosista Argentina, de los años 30, donde, miren lo que dice: viva la Confederación Argentina, mueran los salvajes unitarios. Acá se da la dicotomía entre unitarios y federales. La idea del federal, de querer, vamos a decir, una alianza regional mucho más grande, y los unitarios de buscar esa alianza, pero con un solo poder central, unitario, centralizado, en Buenos Aires, por ejemplo, en este caso de Argentina. Seguimos hablando del nuevo orden colonial, para ser más insistente todavía. ¿Por qué nuevo orden colonial? Habíamos roto con España y ahora éramos independientes, pero hay un nuevo orden colonial que vamos a tratar de descifrar en esta filmina, a ver de qué se trata esto entre 1860 y 1880. Y acá, como podemos ver, los gobiernos de 1860 no tienen nada que ver ya con los muchos caudillismos que había. En algunas regiones todavía el caudillismo sigue imponiéndose, pero hacia 1880 esa idea va a ser suplantada por el Estado Nacional, y bueno, hoy lo que conocemos como división de poderes, hay un presidente y demás. Los gobiernos, entonces, en esta etapa de 1860-1880, tienen la necesidad de controlar el territorio, porque la violencia desatada en el primer capítulo, ¿no?, de 1820 a 1860 con el caudillismo y la idea de imponer el federalismo llevó a un periodo de guerras civiles, ¿no? Y no hay un orden todavía interno político que sea cómodo. Entonces se busca que América se oriente al liberalismo. Y esos fundamentos del liberalismo político, por ejemplo, tiene que ver con una soberanía nacional, o sea, tiene que haber ya un país, que haya derechos individuales, ¿no? La división de los poderes, el derecho a voto, una constitución, que es muy importante, la igualdad legal y las libertades de pensamiento. Muchos de estos elementos políticos no existían en lo que eran todo el territorio de la Confederación Rosista, de lo que fue el territorio de las provincias unidas de Sudamérica. Entonces no teníamos una división de poderes del Estado. Generalmente nuestro presidente era el gobernador de Buenos Aires, por ejemplo.
Una soberanía nacional no había porque no podíamos defender territorios, se defendían de provincia en provincia, derecho a sufragio, a voto tampoco había, y ni hablar de constituciones, que es un tema central. La Constitución Nacional es la carta donde todo el pueblo vamos a decir, se pone de acuerdo en respetar ciertas leyes, ¿no? Y esas leyes, en unos primeros momentos, las primeras constituciones tenían un corte unitario. Si había un gobierno federal, se imaginan qué suerte habrán tenido esas constituciones de corte unitario que favorecían al poder central de Buenos Aires, ¿no? Y derechos de libertades de pensamiento y demás, ni hablar. Bien. En el nuevo orden colonial sí se va a dar este tema económico, el liberalismo, donde se va a respetar la propiedad privada, van a salir muy bien parados los terratenientes porque van a tener sus tierras protegidas, nadie las va a poder invadir, y si se quiere, el que las invade, el aborigen, el indio, el malón, ¿no? El gaucho también metido ahí, va a ser reprimido con esa excusa, y también va a haber una libertad económica de producir y comerciar. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no nos ata más España desde 1810, en 1820, entonces lo que vamos a hacer ahora es comerciar libremente. Hay libre competencia y el Estado no interviene en la economía. El Estado, si bien por ejemplo cobra intereses o impuestos en la aduana, no se mete en los asuntos del comerciante con su comprador, por ejemplo. Ahora digo, hay una libertad económica, hay una libre competencia. Esta libertad económica está dada por estas bases sociales, que son la burguesía y la clase media urbana y los intelectuales. No son las clases de criollos que se dedican al campesinado, a trabajar el campo, o alguna que otra industria que haya estado surgiendo en este momento histórico, que es muy poca. Generalmente la burguesía terrateniente, esta clase alta que tiene el derecho económico, va a buscar su beneficio económico a través de pactos comerciales, como por ejemplo Inglaterra. Ya más adelante vamos a ver eso bien. Bien, ya para finalizar con este nuevo orden colonial, en esta segunda etapa del 60 al 80, vamos a hablar de la falencia de este nuevo orden que se quiere buscar. Hay un orden que está fallando, hay una debilidad democrática que está viniendo desde 1810 y se ve por sobre todo en las concepciones tradicionalistas, cuando nacen las revoluciones y casi las independencias. En América todavía se buscaba un rey, o si fuera a depender de un rey en el extranjero, o un rey incaico como propuso Belgrano en Tucumán en 1816. Se resuelve en cambio, como dice acá el texto, a finales del siglo XIX, justamente en 1880, buscando optimizar esos estados nacionales frente a los ojos del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados o los territorios buscan ya copiar modelos como por ejemplo en el europeo, donde ya la lucha liberal, democrática se da con éxito ya para después de 1850, justamente 1860, y también, bueno, tenemos el ejemplo clásico que como influencia política le había dado a la revolución Estados Unidos. Si no, fíjense este caso, fíjense la bandera del Imperio de Brasil. En 1822 era un imperio porque los portugueses habían salido de Europa cuando Napoleón invadió y tomó preso al rey de España y vinieron a lo que hoy es Brasil, ¿no? La parte de su imperio acá. En 1822 ese imperio tenía esta bandera, fíjense, muy parecida a los Estados Unidos. Bien. Esto dura un tiempo y fíjense que hacia 1880 la bandera cambia. Y si ustedes ven bien la bandera hoy en día, dice esta frase en el medio: orden y progreso. Este va a ser el lema para los estados liberales posteriores de 1880 para poder llevar a cabo una nación firme, con buen pasar y que esté bien conceptuada por las naciones extranjeras, por sobre todo Europa y Estados Unidos. Más que nada para poder sacar adelante las producciones económicas y poder tener una estabilidad política. Puede ser buena o mala, pero estabilidad en fin. Ya lo veremos más adelante.